Tiempo matutino con Dios. Oraciones fuera de la voluntad de Dios. Cristo dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lucas capítulo 11, versículo 2. Es importante saber cuál es la voluntad de Dios y es también importante saber cuál no es la voluntad de Dios. Algunas oraciones no son contestadas. ¿Por qué? Porque están fuera de la voluntad de Dios. Muchos no reciben por su falta de fe, pero hay peticiones que van delante de Dios que sencillamente están fuera de su voluntad. La oración victoriosa tiene que estar en su voluntad. La Biblia nos muestra oraciones que tuvieron fuera o que estuvieron fuera de su voluntad y no fueron contestadas. Primero, hablando de Elías. Elías oró para que Dios le quitara la vida. En Primera de Reyes capítulo 19, el versículo 4 dice, luego él, Elías, se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Dios no le contestó. ¿Por qué? Porque es que su plan era llevárselo vivo para el cielo en un carro de fuego. Elías obró en forma necia en un momento de desesperación y su petición fue contraria a la gran bendición que ya Dios tenía reservada para él. A muchos nos ha pasado esto y en momentos de terrible desaliento hemos pedido a Dios que nos lleve con Él. Más bien debemos pedirle que nos dé fuerzas y aliento para soportar y en cuanto a nuestra vida terrenal, que haga solo su voluntad. Cuando pidas cosas que tú no estás seguro si es su voluntad, asegúrate de decirle, pero como tú quieras, Señor, y no como yo quiera. Algunos piden que no le dé más hijos. Razonan que no es prudente por una u otra causa. Pero a lo mejor Dios tiene el plan de levantar de ese vientre un siervo de gran bendición para la humanidad. En tu petición estarás o estaría oponiéndose al plan divino y prácticamente rebelándote contra Dios. Otros piden, por ejemplo, piden con desesperación un hijo y demandan que sea varón. Puede que Dios tenga otros planes y tú estés pidiendo fuera de su voluntad. Algunos demandan una esposa o esposo, pero Dios puede tener otros planes o que aún no sea el tiempo para esa bendición. Algunos piden un automóvil, pero es en él y en peticiones como esta decirle claro, haz siempre tu voluntad, Señor, y nunca la mía. Si a ti te conviene, puedes estar seguro que lo recibirás. Pero el Dios que sabe todas las cosas, no te va a dar algo que te sirva de maldición, a menos que tú le insistas de una manera terca y obstinada en el asunto. Sé sabio y prudente en tus oraciones. Tenemos también el caso de Balac. Balac pidió oración para que Israel fuera maldecido según el libro de Números, todo el capítulo 22. Balac deseaba derrotar en batalla a Israel y le pidió al profeta Balaam que los maldijese. Él sabía que Balaam era un siervo de Dios y que sus oraciones eran escuchadas. Balaam, el profeta, sabía muy bien el poder de la oración, pero cayó en desgracia cuando después que Dios le reveló que Israel era un pueblo bendito, insistió en mantener relaciones con Balac a causa de su codicia
por las riquezas del rey. La petición de Balac nunca fue contestada y Balaam, profeta de Dios, perdió hasta la salvación por moverse fuera de la voluntad de Dios. A muchos le pasa lo mismo hoy en día. Piden a Dios finanzas para una u otra necesidad. Dios no se las concede, pues él sabe que hay avaricia en sus corazones y que el dinero los destruiría. Cuídate de codiciar solamente su voluntad, que es buena y saludable. Otro punto es hablando de Jeremías. Jeremías oró por bendición para un pueblo que rechazaba la voluntad de Dios. Lo vemos registrado en Jeremías capítulo 14, versículo del 1 al 16. En los días de Jeremías, el pueblo había despreciado al Señor y vivían en gran apostasía. Como resultado, que les vino sequía terrible. Jeremías oró para que Dios terminara la sequía. Dios le dijo: no ruegues por ese pueblo para bien. Cuando ayunen, le dijo el Señor a Jeremías, cuando ayunen, no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Jeremías 14:11. La nación se había vuelto a los ídolos y era inútil orar para que el juicio fuera quitado. Solo había una forma de escapar y era el arrepentimiento. A veces el pecado lleva a un lugar donde el juicio cae con toda seguridad. Juan dijo: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. El pecado había llegado a tal profundidad que cuando Jeremías insistió con Dios a favor del pueblo, el Señor le dijo, el Señor le dijo: si Moisés y Samuel se pusieren delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Es trágico despreciar a Dios por las cosas temporales. Desobedecer a Dios cuando sabemos lo que a Él le agrada. Si insistimos en la desobediencia, llega el momento que no importa quién ore, Dios no contestará. Busquemos agradable en todo, humillándonos a Él, y Dios nos colmará de sus riquezas bendiciones y contestará nuestras oraciones. Esa es la recomendación. Pon tu delicia en la ley de Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón, dice la palabra. Un cuarto ejemplo es Juan y Santiago, estos dos discípulos de Jesús. Ellos oraron por la destrucción de sus enemigos, según Lucas capítulo 9, versículos 55 y 56. Nuestra dispensación es una de misericordia, una de las misericordias de Dios. A veces los hombres quieren ejecutar juicio cuando Dios aún no lo estima conveniente. Así sucedió en el caso de Juan y Santiago. En cierta villa en Samaria, ellos fueron rechazados en forma brusca. Ellos le pidieron al Señor que les permitiera destruir la villa, ordenando que descendiera fuego del cielo. Aún no habían percibido que con la venida de Cristo, una nueva era de gracia había amanecido para la pobre humanidad. Jesús los reprendió y les dijo: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Oraciones destinadas a destruir a otros puede que no sean contestadas por Dios con seguridad. Él murió, él murió en Cristo por todos, Dios. Y su anhelo es que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Otro caso son las oraciones llenas de avaricia
Estas oraciones no eran contestadas ni son contestadas. Muchas oraciones son motivadas para la avaricia, ambición al dinero. Dios ha prometido darnos el céntuplo en esta vida y en la venidera, donde es la vida eterna. Pero algunos que quieren aprovechar el poder de la oración como un medio para obtener bienes materiales van em, a encontrar que sus oraciones quedan sin contestación. Santiago dijo, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, según Santiago 4:3. Los siervos de Dios tenemos que tener cuidado cómo invertimos el dinero que Dios nos da. Es muy, es muy inteligente que lo asumemos en su obra y no en llenarnos nosotros y nuestros hogares de lujo y vanidad. Esto puede motivar que Dios corte la bendición financiera y el ministerio fracase por culpa de qué? De nuestra avaricia y nuestra vanidad. No debemos lugar al diablo para que Dios pueda tener la confianza de poner su dinero en nuestras manos para su obra. Sexto, vemos la oración por señales. En una ocasión los fariseos le pidieron al Señor que hiciera una señal. Él se negó y les dijo que para ellos solo les daría la señal del profeta Jonás. Hay gentes que dicen solo creerán si se sana cierta persona y si se produce cierto milagro. Herodes, por ejemplo, él quería ver a Jesús porque él anhelaba verlo hacer algún milagro, según Lucas capítulo 23, el versículo 8. Jesús ni siquiera permitió que le hablara, mucho menos le hizo un milagro para satisfacer su curiosidad. No hay milagros para los incrédulos. Escuche bien, no hay milagro para los incrédulos ni los altivos. Para ellos nunca habrá un milagro. Los milagros son para quién? Para los que son humildes y para confirmar su palabra y para traer bendición y consuelo a los que realmente están necesitados de la misericordia de Dios y creen en Él. Nunca ores por nadie para que sane donde hay un grupo retando a Dios para que demuestre si es verdad que Él tiene poder y hace milagros todavía. Lo más probable es que Dios no haga nada y quedemos en vergüenza, ya que a Dios no le gusta satisfacer la curiosidad de los incrédulos, ni dar testimonio, ni dar, por decir, demostraciones vanas de su poder. Y como séptimo ejemplo, en cuanto a la oración que no está dentro de la voluntad de Dios, tiene que ver con aquellas por motivo de vanagloria y ambición. En una ocasión, Juan y Santiago se acercaron a Jesús y le dijeron, otra vez, le dicen, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Era una petición con motivos de ambición y gloria material. Como resultado de esto, los otros 10 discípulos se enojaron. Todo lo que no venga en amor y con motivos de misericordia y bendición para el prójimo tenderá a crear división y contiendas. Esto está registrado en Marcos, el capítulo 10, versículo 35 al 38. De manera que si pedimos algo con el sentir de ser más grande que el otro hermano, no lo recibiremos del Señor. A veces se da una campaña y se hace pensando en dar una actividad más grande que la que dio, por decir la otra denominación. Dios no escuchará esas oraciones. En ocasiones se trae un gran siervo de Dios pensando
que Dios lo use poderosamente para opacar el ministerio de otro con quien no se simpatiza. Por ejemplo, en ese espíritu no se puede esperar plena bendición de Dios. La única razón para organizar una actividad es pensando en las almas perdidas, los enfermos y en que Dios sea glorificado y su pueblo sea realmente edificado. Hay que tener cuidado de las peticiones que hacemos mediante oración. Conocer la voluntad de Dios. Y usted podrá decirme, ¿y cómo conozco la voluntad de Dios? Su palabra. Está estipulada en las escrituras cuál es la voluntad de Dios frente a cualquier asunto o situación. Amén. Porque hay muchas personas que dicen ser cristianos, que dicen ser hijos de Dios, que llevan años pidiendo un asunto donde Dios hasta ahora no le ha dado respuesta. Es necesario que le des un pare a tu vida, a tu devocional, a tu tiempo de oración y mires si esa petición que no ha sido contestada y ha sido presentada ante Dios por años, si realmente es la perfecta voluntad de Dios o son tus deseos. Hay peticiones que Dios no responde, no porque no quiera, sino porque nos hace daño. Oraciones que la respuesta sería convertida no en bendición, sino en maldición. Y Dios no quiere nada que tenga que ver con afectar nuestra vida con Él. Dios desea lo mejor para ti y para mí. Por eso Él dice claramente en Salmo 16:3, para los santos, para los íntegros que están en la tierra, es toda mi complacencia. No dice tu complacencia, nuestra complacencia, no, es su complacencia, es su perfecta voluntad. Todo lo de Dios es bueno, es agradable y es perfecto para nuestro bien. Amén. Bendiciones, bendiciones.